deseamos todos cumpleaños feliz. Solo falta el grito de júbilo. Al rey, Hosanna, al rey, aleluya. Al rey, Hosanna, al rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Sabéis que hace poco ha sido el cumple de Óscar y esta semana ha sido el de Noemí, que no sé dónde está. Ah, vale. Entonces, además de celebrar el aniversario de la iglesia, pues como todos los años hemos tenido un detallito para los pastores, así que Noemí. Y a ver, déjalo, este es tuyo. Gracias. Gracias. Podéis abrirlo, que lo vean. Hombre, hombre. Qué bien, llevamos los 72 años. Estás muy bien para la iglesia. Tengo menos. A ver, el mío de la Navidad. Bueno, pero voy a volviendo.
¿Te parece? Pero el estilo me gusta mucho. Muchas gracias. Es del estilillo, ¿eh? Casi, casi. Ole. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del más alto lugar, del más hondo abismo, te con gozo
Bueno, como decía, nos concentramos, nos metemos en la palabra del Señor y oramos para comenzar. Señor, muchas gracias. Gracias te damos porque podemos celebrar tu fidelidad, podemos celebrar tu victoria sobre la muerte, podemos celebrar, Señor, el hecho de que hayas decidido residir en nuestras propias vidas por tu Espíritu Santo, Señor. Muchas gracias por todo lo que haces en pro de nosotros, por nosotros, Señor. Y hoy que celebramos este aniversario como iglesia, podemos ser testigos de tu fidelidad y también podemos proyectarnos hacia adelante sabiendo que seguirá siendo así por quién eres tú, Señor. Así que ayúdanos ahora, por medio de esta reflexión, a poder pensar en ello, a poder acercarnos con reverencia a tu palabra y poder actuar, corregir, hacer aquellas cosas que tú nos llamas a hacer por amor a ti, Señor, no por obtener ninguna cosa a cambio, a modo de mercadeo, sino porque te amamos, Señor, y queremos honrarte por sobre todas las cosas. Muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar precioso, juntos, adorándote, recibiendo de ti y pudiendo también tener fraternidad los unos con nosotros. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habéis visto en el logo, no sé si está, hay un PowerPoint, sí. Bueno, lo comento mientras se pone ahí el logo. El título se llamaba, de la meditación, tenía que ver con impulso. Impulso. Y la imagen que se proyectaba era de un chico saltando con una pértiga. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis recibido? Sí. Es una disciplina deportiva que consiste en eso, valga la redundancia, el salto de pértiga. Alguien va con una pértiga muy larga, unos 5 o 6 metros, algo así mide, toma carrera, deposita la punta de la pértiga en una base y eso le va a dar el impulso, lo va a catapultar para saltar. El récord está en nada más y nada menos que, ahí lo tenéis, en 6,18 metros. El salto del récord actual en chicos, 6,18. Yo no sé cuánto mide la nave de alto. Por ahí estará, ¿eh? Imaginaos, pedazo de salto con eso que da la persona. Coge carrera, impulso, clava la pértiga en el suelo, se flexiona muchísimo, le va a dar el impulso, le va a tomar mucha fuerza para saltar el obstáculo. Desde luego conmigo no funcionaría, ¿vale? La pértiga va a acabar clash. Reíros que con algunos de vosotros también. Cuidado. Pero esa es la imagen que quería transmitir en este día por medio de la palabra que he estado reflexionando sobre ello. Cuando se celebra un aniversario, del que sea, generalmente lo que se hace es recordar. Nosotros recordamos nuestros orígenes, quienes nos han precedido, lo que han hecho, y por supuesto la idea es dar gracias a Dios sobre todas las cosas, lo que Dios ha hecho. Ahora, no debemos dejar de lado de que aunque recordemos, miremos hacia atrás, no debemos dejar de lado el que todavía quedan cosas por hacer. El Señor no ha dejado de trabajar. Y esa generación que ahora corresponde entrar en su plan, seguir adelante con lo que Él tiene, somos nosotros. Para que un día alcancemos a las siguientes generaciones, como han hecho nuestros ancestros, por medio de la misericordia y la gracia del Señor, actuando según su voluntad. Así que la idea del mensaje de hoy es, por supuesto, mirar hacia detrás, dar gracias al Señor, pero tomar impulso y proyectarnos hacia adelante. Esta es la idea que vamos a tomar. Y el texto que vamos a tratar, tengo que explicarlo porque es un texto que está enclavado en un contexto muy concreto. Parte del texto de esto que se llama el Shema, seguramente lo habréis oído, que es aquel texto que dice, oye, Israel, ¿vale? Y comienza a decir, el Señor tu Dios, el Señor uno es, llamará al Señor sobre todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de ahí. Y este texto tiene un contexto muy concreto porque el pueblo está por entrar, poseer, luego ya sabemos lo que sucedió en la historia, cuando llegamos a números 12, 13, 14, sabemos que hay un paréntesis, hay una interrupción de ese plan,
porque el pueblo estuvo a otras cosas, pero la idea es que ellos van a poseer, ellos van a entrar. El Señor les ha dado la ley, los ha liberado y van a entrar a poseer la tierra. Y este texto está enclavado en ese contexto, lo que les está diciendo. Pero no es solo para ellos, es para las siguientes generaciones. Porque está enclavado en un contexto pedagógico, instructivo, educativo, para las siguientes generaciones. Por eso dice el texto, y las vas a enseñar, las vas a repetir a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y más adelante dice, y cuando tu hijo te pregunte, tú le dirás, lo vamos a ver ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esas palabras no eran solo para ellos, esas palabras eran para las siguientes generaciones. Y los que estaban a cargo de hacerlo eran ellos en su momento. Así como sucede en nosotros hoy. Los de atrás nos han transmitido. Ahora nosotros tenemos la obligación, el deber, bajo la perspectiva de la soberanía del Señor y el temor de Dios, de transmitir a las siguientes generaciones esto que también vamos a ir viendo juntos. Así que no quiero dejar de lado cuál es el contexto de este texto, un contexto de transmisión de lo que el Señor les había dicho a todos ellos. Este texto para nosotros va a tomar gratitud por un lado, impulso por otro. No vamos a arrancar desde el inicio, no vamos a arrancar del Shema, de Oye Israel, Señor tu Dios, Señor uno es, etc. No arrancamos ahí, vamos a arrancar un poquito después. En el versículo 10 dice el texto, el Señor tu Dios, ¿quién lo hace? El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. En una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Creo que tenemos que partir desde este punto. La primera idea, y vamos a ir con, son cuatro ideas. La primera idea es impulso a no olvidar lo que el Señor ha hecho. La verdad es que si os pudiera preguntar, seguro que tenéis recuerdos buenos en vuestra vida, ¿sí? No van a ser todos malos, también los hay. Hay recuerdos que quizás son desagradables, tristes, etc. Pero también habrá recuerdos buenos, agradables. Pero aquí hay un recuerdo que se nos invita, se nos dice de cuidarnos, de no olvidarnos, que es el más importante y crucial de todas nuestras vidas. Y es lo que el Señor ha hecho, hizo en todo aquel que le ha recibido, cree en Él. Lo que ha hecho el Señor en nosotros es sacarnos de la esclavitud. ¿A qué? ¿Estamos aquí? ¿Hemos sido librados de la esclavitud? Eso es lo que tenemos que seguir recordando en nuestra vida, lo que Él hizo. Ellos han sido librados de esa esclavitud, ahora están de camino por el desierto y tendrán que poseer, entrar en la tierra prometida. Y antes de que eso suceda, el Señor les está diciendo, cuando suceda todo esto, cuídate de no olvidarte cuáles eran tus orígenes y lo que yo he hecho en medio vuestro. Por supuesto, nosotros podemos mirar atrás, como he dicho hace un ratito, y estar agradecidos al Señor por los que nos han precedido. Todo lo que se ha hecho, sin duda, enfocándonos en el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Podemos tomar referencia de las historias, de los testimonios, de todo lo que se ha avanzado hasta este momento. Cuando estábamos en la convención, creo que no está aquí, estaba con el hermano Valentín, otro hermano que se llama Joan, de la iglesia de la Barceloneta, y nosotros estamos ahí conversando en una de las comidas, y de repente comenzamos a conversar
mirando hacia atrás de todas esas personas que han incidido, han sido de ejemplo, motivación a nuestra vida. Y seguro que si tú buscas en el archivo, tienes personas que han sido referentes en tu vida. Me refiero en nuestro ámbito como creyentes en el Señor. Yo tengo los míos, tú tienes los tuyos. Tendrás personas que son de referente. El hermano Valentín comentaba unas cuantas, y este hermano también. Personas que han sido de bendición para ellos, que lo han tomado como referencia. Ahora, aquí lo que se está diciendo es no tomar en sí personas como referencia, sino que se toma como referencia el hecho de lo que el Señor hizo en ellos, hizo en el pueblo. Los sacó de la esclavitud, dice el texto. Los ha traído, los va a llevar hasta ese lugar. Les ha traído luz. Y ese es el énfasis que una y otra vez debemos recordar en nuestras vidas. Las expresiones son claras y reiterativas. Dice que tú edificaste, que tú te encargaste de ganarlo, que tú cavaste. Gracias, Cari. En todo momento está diciendo, todo esto no ha sido por tus méritos. Todo esto no ha sido porque eres buena gente, porque sois buenas personas, porque lo merecéis todo. Todo lo que el Señor ha hecho es porque Él ha sido fiel a su pacto, a lo que prometió Él, no a lo que hicimos nosotros. No, ¿qué vamos a hacer? Y ese es el énfasis que tenemos que recordar. ¿Cuánto cuesta un cultivo? Aquí tenemos que saber de esto. A ver, ¿cuánto cuesta un cultivo? Ahora estamos en la temporada de la aceituna y alguna cosa más. ¿Cuesta o no cuesta? Mucho. Y a veces cuando vas a venderlo dices, madre mía, tanto trabajo para esto. Yo en la aceituna no, pero en la vendimia sí, ya muy jovencillo, cuando tenía cuerpo para ello. Que en Bali son... Claro, Canarias no tiene terreno llano. Allí es todo cuesta. Y llevar cajas llenas de uva por las cuestas para arriba, picón, ahí se llama picón, el terreno. No sé cómo... La pilli, creo que es esa piedra volcánica. Yo me acuerdo de más de una vez salir yo rodando por ahí para abajo, todo raspado, con la caja de uva y la bronca después. Te raspas todo y luego te llevas la bronca. Menuda currada la vendimia. Cuesta mucho el cultivar. La pregunta es, ¿cuánto cuesta el precio de ser liberados de la esclavitud? La cruz. Y Jesús es quien ha venido a rescatarnos. Se ha hecho como nosotros. Él ha pagado tremendo precio. Así que el Señor está recordando, esto no lo habéis hecho vosotros. Esta liberación que habéis experimentado no ha sido en ninguna manera por quiénes sois vosotros, sino por quién soy yo. Y lo que he decidido hacer con vosotros. Para usaros a vosotros para hacer bendición a otros. El pueblo de Israel en ese entonces no era todavía un pueblo guerrero. Hasta ahora, ¿qué habían hecho? Servir como esclavos. No estaban organizados guerreramente todavía. No eran gente preparada para la batalla en ese entonces. Eran esclavos y de ninguna de las maneras en sus medios podían haber salido por sus propios esfuerzos. Solo dependían de la gracia del Señor, de su favor, para salir de esa situación. Dios los sacó de la esclavitud, como ha hecho con nosotros. Nos ha sacado de las tinieblas, como decíamos la semana pasada, a su luz admirable. Así que esta es la primera verdad que tenemos que celebrar hoy y tomar impulso en ello. Lo que Dios ha hecho, su fidelidad en medio nuestro. Nuestro inicio de la historia que parte de abrazarnos a Él, nuestra fe al Señor, en lo que Él hizo. Y no olvidarnos, por supuesto, que los que nos han precedido hicieron lo mismo y su testimonio ha llegado hasta nuestros tiempos. Por eso dice el texto, no os olvidéis
No os olvidéis. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos olvidarnos de lo? Eso no puede ser. ¿Cómo nos podemos olvidar de algo así? Pues hay diferentes formas. Y todas parten de temas religiosos. Por ejemplo, bueno, es que no soy tan malo. O he crecido en un hogar cristiano de pequeño. Yo no he andado como otra gente que ha hecho atrocidades en el mundo. Esas son ideas que perjudican la visión de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Mantener esa idea retributiva, incluso. Que aunque hayamos creído, a veces hay lastres por ahí, detrás nuestro, que nos arrastran en cuanto a la idea de retribución. Es que tengo que hacer algo para ganarme el favor del Señor. No hay nada que podamos hacer. Es Él el que toma la iniciativa en salir a nuestro rescate. Eso sí, una vez estemos con Él, por supuesto, en amor, por amor a Él, seguirle, amarle, obedecerle, que es lo que vamos a seguir desarrollando ahora. Aquí lo que está sucediendo es que ellos habían sido liberados. Y tomamos referencia en un texto, tomando referencia en el Nuevo Testamento, dice, le respondieron, esto es, hablando hacia Jesús, linaje de Abraham somos. Escucha lo siguiente, escucha bien. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Aquí porque es el Señor. Porque si es otro, soy yo, me estoy retorciendo, partiendo de risa por los suelos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Te voy a contar unas cuantas. Fíjate, se habían olvidado por completo. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo, ¿quién? El hijo, no si vosotros sois o vosotros hacéis, el hijo, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos ha hecho completamente libres. Ahí tomamos nuestro punto de referencia, nuestro impulso. Por lo tanto, no nos olvidemos de esto, porque Él no se olvidó de nosotros, no se olvidó de su pueblo. Segundo impulso. Tomamos de nuevo de Deuteronomio 6:13, dice, teme al Señor tu Dios. ¿Qué continúa diciendo ahí? Sírvele solamente a Él, jura solo en su nombre, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Un segundo impulso podría ser este. Impulso a servir. Dios en ningún momento comparte su gloria, su lugar, su trono con nadie. La semana pasada recordamos un texto que es el Señor en el Sermón del Monte que dice, no podéis servir a dos señores. Esos son los términos en los que hablo. Por lo tanto, podemos ser siervos, esclavos de otras cosas. Y no voy a enredarme en ello, pero está ahí esta idea. El ser humano desde Génesis ha querido usurpar el lugar de Dios. Y seréis como Dios. Desde el inicio, el corazón del ser humano tiende a esto. En teología, y esto lo pillo con pinza, se enseña, y ahora explico esto, la idolatría es el primordial, vamos a tomarlo esto con mucho cuidado, pecado. Esto quiere decir, y ahora me explico, no hay categorías, ¿vale? No hay categorías. Pero sí el hecho de la idolatría, de ahí parten muchísimas cosas en nuestra vida. Porque parte lo más esencial, que es desplazar a Dios de su lugar. Y de ahí se extiende todo lo demás. Rendir culto a otras cosas,
dedicar tiempo a otras cosas, pensar que tu vida depende de otras cosas o de otras personas. Quitar a Dios de su lugar tiene sus consecuencias. Para el pueblo también las iba a tener. Y para nosotros también las tiene, por supuesto. Es de ahí que parte el principal mandamiento. ¿Lo recordamos? ¿Amar a qué? A tu denominación. ¿Amar a tu pastor? Amar al Señor. Con todo tu corazón. Con todo. Con todo. Hay dioses que iban a estar alrededor del pueblo. Cuando ellos fueran a llegar a ese lugar, iban a permanecer esos dioses a su alrededor. De hecho, ahí lo menciona al final, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Por supuesto, a nuestro alrededor hay mogollón de dioses. Eso sí, en ningún momento pueden ocupar el centro. Que se queden ahí, alrededor, en los pueblos de alrededor. Ahora, hay una referencia que motiva a esto. Esto no es simplemente un deber. No tiene que partir de ahí. Tiene que partir de algo más profundo que luego más adelante va a decir el texto cuando había que repetirlo a los hijos. Y la referencia la tomamos de la siguiente manera. He escuchado que Dios hizo grandes señales y terribles prodigios. ¿Ante qué? Nuestros propios ojos. El Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. Ese es un punto de referencia en que el Señor siga siendo el centro de nuestra vida y no los dioses. Porque no fueron los diosesillos, y mira que en Egipto había a punta de pala, precisamente ahí lo que hay una trifulca, entre quién es Dios y las plagas, quiénes eran aquellos dioses. Habría que investigar bastante de esto. No fueron aquellos dioses quienes le sacaron de ahí, fue Dios. Y ellos han sido testigos de la obra milagrosa de Dios. Es decir, lo han experimentado. Esto no lo han recibido de terceros meramente. Ellos lo han vivido en sus propias vidas. Que el Señor ha sido quien les ha librado. Por eso tomamos referencia aquí en cuanto a motivación. Porque fuera de Él no hay nada. No hay nada en que te pueda sustentar. Por mucho que sea aparente. Y ofertas hay a montones. Para intentar ganar seguridad en otras cosas. Pero el pueblo de Israel no tuvo seguridad en esas cosas. Lo tuvo en lo que vieron ante sus ojos. El poder de Dios obrando en favor de ellos. Sus propios ojos vieron obrar. Así en nuestra vida, que hemos experimentado su favor hacia nosotros. ¿Cómo voy a dejar que otro Dios ocupe su lugar? Si ya sé que eso no lleva a ninguna parte. Dios les mostró que no estaba lejos, que no era indiferente a ellos. Al contrario, fue cercano. Acudió, les rescató, como hizo Jesús con nosotros. Descendió, se hizo como nosotros y pagó en nuestro lugar. Nos dice justo después, pues el Señor, tu Dios, está contigo. Otra versión dice está en medio, la Reina Valera dice está en medio de ti. Esto no sé si es intencional o no, pero es llamativo. Los dioses de los pueblos que te rodean y Dios que está en medio de ti. Dios debe ser, por supuesto, el centro de nuestro corazón. El pueblo estaba llamado a ser ejemplo, a que Dios fuera su centro. Conocemos la historia, conocemos lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió?
¿Estáis aquí? ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo? Se le advierte acerca de los dioses de alrededor. ¿Qué hicieron? Asimilaron. Y poco a poco lo de alrededor se convirtió en su centro. Y poco a poco dejaron de ser ese ejemplo. Nosotros vivimos en el tiempo de su gracia, por supuesto. Hemos experimentado su favor. Pero no debemos descuidar, como se lanzan aquí las advertencias, de que así mismo como ellos desplazaron a Dios de su lugar, hay muchos dioses a nuestro alrededor que intentan desplazarlo. Debemos ser conscientes de esto. Por lo tanto, partiendo de lo que ha hecho, tomamos impulso para servirle. Porque servirle, la palabra servir y adorar, en muchas ocasiones son sinónimas, tienen que ver, es lo mismo, servir y adorar a Dios. Porque solo Él es nuestro Dios. Amén. Tercero, hemos dicho primero impulso para, a ver, repaso. Impulso a no olvidar, eso lo tenemos fácil. Impulso a servir. Tercero, no viene, ahora lo decimos. No pongas a prueba al Señor tu Dios, como hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Impulso a honrarle. Una consecuencia del que el Señor sea el centro de nuestra vida, se dan los frutos en que seguimos su palabra. Ya Dios dio la promesa desde antes, esto lo mencionamos también la semana pasada en el día de la Reforma, a Abraham, incluyendo que creyó y le fue contado por justicia, dice el texto. Ya Dios ha liberado a su pueblo, ¿sí o no? Por lo tanto, lo que tenemos antes de los mandamientos es, por una parte, fe, ¿sí? ¿Estamos aquí? Y en segundo lugar, lo que tenemos es que ellos han sido liberados de la esclavitud. Es decir, no se les está diciendo, haced esto antes para que yo os libere, sino a consecuencia de, ahora seguidme, seguid mi voluntad. No les dio la ley antes de la fe. Ni dijo, obedecedme y luego os libero. Fue al revés. Lo que se trata aquí ahora, por lo tanto, es que ellos vivan una vida, por supuesto, consagrada al Señor. Es lo que el Señor les está diciendo. Que avancen desde una perspectiva bajo la obediencia al Señor. No con el fin de ganar algo, sino porque hemos experimentado su misericordia. Hemos comprobado su amor. Ahora, ¿cómo no? Vamos a seguirle, vamos a obedecerle, vamos a honrarle. Ellos tenían como objetivo, algunos de ellos, aparte de entrar en la tierra, era enfrentar enemigos. ¿Sí? Unos cuantos. ¿Cómo lo iban a hacer? Por su ejército. Tenían el armamento más sofisticado de la época. Lo iban a hacer desde el sometimiento al Señor. Tiempo después el Señor le dice a Josué, esfuérzate, sé valiente. Y luego le dice, no se aparte de ti. Las victorias que iban a venir no iban a ser porque hacían lo que les daba la gana, y era bajo la perspectiva de la soberanía del Señor. Por eso dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por lo tanto, la victoria parte desde el sometimiento a Dios. ¿Lo vuelvo a decir? La victoria parte desde el sometimiento a Dios. Por supuesto, su misericordia, el Señor en su misericordia actúa aún con nuestras meteduras de patas. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo sigue haciendo con nosotros. Y su amor incluye disciplina, no nos olvidemos de esto.
Pero la victoria viene desde ahí. No en mi capacidad, no en viva la vida, sino en que deseo, aún con mis fallas, pero deseo honrarte, Señor. Quiero obedecerte. No con el fin del mercadeo, si ya lo he hecho todo, sino porque te amo. Quiero vivir una vida consagrada a ti. Ayúdame en mis defectos. Ayúdame a ser como tú. Por eso ellos debían vivir ahora no como un pueblo esclavo, sino como un pueblo libre, que rebosa de gratitud a su Señor y deseo de servirle, como hemos dicho antes, y obedecerle, por supuesto. Porque ese era el objetivo, ser bendición, ser de ejemplo a las naciones, que ellos se conviertan, las naciones, a ellos y no al revés. Por lo tanto, tenemos el impulso, nuevamente, la motivación para obedecerle, honrarle y ser testimonio en este lugar. No aquí en Sion de los Molets, en Turís, donde el Señor te haya puesto, en tu contexto, en tu trabajo, en tu universidad, en tu instituto, en tu cole, donde quiera que esté, en cualquier contexto. Ahora te toca a ti. Los que nos han precedido ya lo hicieron, y en contextos bien difíciles. Hoy también los tenemos, de otra índole, mucho más soterrada y astuta. Pero las tenemos, conflictos. Pero nos corresponde a nosotros ser el testimonio. Como dijo alguien, le obedezco, es un teólogo, pero no, está anónimo, le obedezco porque le amo porque le obedezco. Jesús dijo que seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. No solamente, sí yo creo, pero no tengo ningún tipo de responsabilidad. Tercero y último, con esto acabamos. Bueno, hacemos repaso antes. Impulso a no olvidar, impulso a servirle, impulso a honrarle, y el último, que es el contexto de este Shema, dice, en el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios os mandó, le responderás. Se lo dejo aquí, luego sigue todo el texto. Le responderás. Último impulso es impulso en comunicar. Comunicar. El contexto tiene que ver con los hijos. Eran ellos, también algunos hablan de contexto litúrgico. En la Pascua se recordaban estos textos y los niños tenían que preguntar a los padres, etcétera, etcétera. Ahora, tomando como partida esta referencia de que eran los hijos quienes preguntaban, nosotros como padres, por supuesto, nos preocupamos por muchos temas de ellos. Su salud, nos preocupamos por su salud, por su bienestar, por lo que necesiten, por su educación, por los modales, el respeto, modales dentro de casa, fuera de casa, montonazo de cosas. A mí, le llamamos es que en Canarias la expresión aquí puede sonar mal. La zapatilla voladora, voy a dejar así, la zapatilla voladora. A veces, cuando te salías fuera, te llevabas correcciones de este tipo. O si interrumpías, y te lo habían dicho varias veces, no interrumpas conversaciones de mayores, no interrumpas, espérate no sé qué. Y a veces ya ni hablaban, hacían plaf, así rápido, pumba, no te lo veían ni venir. Correcciones, no quiero decir que esto sea, ojo. Pero si nos preocupamos por que tengan modales, que tengan educación. Algo que no tenemos que descuidar es transmitir, y es lo más importante, transmitir lo que Dios ha hecho y lo que Dios quiere hacer. Transmitir a las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho y lo que Él quiere hacer. Aquí se está inculcando el hecho de que transmitan estas verdades a las siguientes generaciones. Y lo hacen en el ámbito más íntimo,
que es la familia, pero se puede dar en otros ámbitos. Pablo tenía a su hijo en la fe, un Timoteo. A lo mejor no es tu hijo en sangre, pero tienes una persona a la cual tienes la responsabilidad de transmitirle, de discipularle, de guiarle al Señor. Esa es nuestra responsabilidad hoy también. Y esto no se da meramente en un ámbito como la escuela dominical. Esto se da en el día a día, en el contexto más cercano de esa persona. Si es tu hijo, en casa, por supuesto. ¿Sabes? Mis hijas, a ellas creo que no les gusta mucho cuando ya ponen cara, cuando hablo algún tema de ellas. A veces me preguntan cosas de origen matemático. Papá, ¿y esta fórmula y tal? Y digo, ¿tú sabes cuánto hace que ya yo estudié eso? Si me pasé de ciencias puras a letras mixtas. Me va a preguntar una fórmula ahora, madre mía. Y me quedo perdidísimo. Al final acaba Noemí ayudando más en esos temas. Pero me gozo muchísimo cuando veo que mis hijas preguntan a su madre o me preguntan a mí por temas relacionados con el Señor. Ahí me gozo mucho. Porque tengo la oportunidad de transmitirle la verdad de la Escritura y, por supuesto, en experiencias que uno pueda tener. Y eso es lo más importante. Y ese es el legado más importante que podemos dejar a las siguientes generaciones. Cada generación necesita recibir esta enseñanza. Los que nos precedieron lo hicieron. Ahora nos toca a nosotros. Y tenemos un grupo enorme de cantera que viene ahí detrás. Enorme. No van a venir de fuera a ayudar. A lo mejor sí. Pero nos corresponde a nosotros. A esta generación. Y se hace desde la experiencia personal. Porque luego lo que dice el texto, leedlo, lo que dice es, en Egipto éramos esclavos, pero el Señor nos liberó y hemos visto y tal. No lo cuentan como otros, sino esta ha sido mi experiencia con el Señor. Esto es lo que hay. Esto es lo que te ofrece el mundo. Pero esto es lo que yo he vivido. Vivo en Cristo. Se hace desde la experiencia también, por supuesto. Por lo tanto, no se transmite meramente historia, rito o mandamiento. Se transmite lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Acabo con esta ilustración. En Cataluña, bueno, cuando trabajaba en Sabadell, seguramente lo estaré pronunciando mal, a mí no me sale, la doble L no me sale bien. Trabajaba en una fundación, en un centro para, no eran menores, ya cumplían la mayoría de edad. Bueno, buscábamos programas de educación para ellos, etcétera, pero a veces también temas culturales. Y recuerdo que 2 chavales querían hacer esto que se llama los castellers, esto que son torres humanas, muy típico de allí. Y habían, no sé si lo voy a decir bien, colla o algo así se pronuncia, que es como una peña, es algo así, sí. Y pregunté en varias, oye, que los chavales quieren conocer. Aquello me impactó. Porque no es que lo estaba viendo en televisión o cuando vas a un sitio y a lo mejor lo ves de lejos, sino que fui al lugar donde ellos entrenaban. Era una nave, voy a decir, creo que me quedó corta, 3 veces más alta que esto. O sea, era algo tremendo donde estaban metidos para hacer sus prácticas. Enorme. Y los chavales, claro, de verlo también en tele, al verlo en el sitio ya se quedaron un poco como, madre mía, ¿no? Esto no sé si me va a gustar tanto. Ahora, era impresionante porque no solamente el hecho de subir y ya está, sino cuando hablaba con los responsables, ellos nos comentaban el tema cultural que había detrás y además los valores que se intentaban transmitir, especialmente el tema de la confianza. Sobre todo esto, la confianza. Y cómo iban construyendo ese castillo. Abajo había mogollón, nos decían, meteos. Claro, yo me ponía de los últimos y lo voy a hacer en el medio. No podía hacer gran cosa. Pero era una inmensidad de personas, abajo como base, y luego arriba un grupo un poco más reducido, y encima ya empezaban otro grupo más reducido, 2, 3,
que se agarraban unos a otros y iban trepando los demás, igualmente así hasta 2, 3 pisos para arriba, y al final subía el más pequeño de todos, un niño, que algunos decían, ese se suspendió, toda, lo mandan ahí arriba. Y me llama mucho la atención esta imagen. Hemos tenido personas que han sido esa base, ese sustento, esas personas que fueron de ejemplo, y sobre eso la Iglesia, por supuesto en la palabra, pero ha ido creciendo, avanzando. Pero todavía nos queda por seguir avanzando. El último que subiera era un niño. Tenemos juventud, adolescentes, niños en la iglesia. Que no se nos caiga el testigo. Que lo entreguemos en mano para que ellos sigan construyendo lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. No olvidemos esto. Hoy celebramos hacia atrás, pero ojo, quedan cosas por hacer hacia adelante. La imagen es muy gráfica. Toma la pértiga, toma los recursos que el Señor te da para poder avanzar. Ponte en marcha, corre, clava esa pértiga sobre la base, que es el Señor mismo, su palabra, clávala ahí y sobre eso susténtate y toma impulso para lograr aquello que el Señor te ha llamado a hacer. En ese tiempo, a ti, no a otro, no al de al lado, al que tienes delante o detrás, no. A ti que estás hoy aquí, escuchando esta meditación en la palabra del Señor. Con esta perspectiva, con este impulso, te invito a que oremos y nos pongamos delante de Él con compromiso. Amén. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias porque miramos hacia atrás y vemos tu fidelidad. Constatamos, Señor, que tú has tenido misericordia de todos nosotros. Levantaste siervos, siervas en el pasado para que tu palabra llegara hasta este lugar. Y muchas personas, Señor, han salido de la esclavitud del pecado a vivir siervos para ti. Y ese legado, Señor, ha llegado de generación a generación hasta nuestros días. Y hoy estamos aquí nosotros, Señor, delante de ti, agradeciendo lo que has hecho en el pasado, pero tomando impulso precisamente en saber que tu fidelidad seguirá siendo la misma. Tú no cambias, Señor. Nosotros podemos flaquear, fallar en un área u otra, pero al fin de cuentas eres tú quien nos sostiene. Eres tú quien nos permite avanzar. No es gracias a mis logros o esfuerzos, sino es bajo la perspectiva de tu soberanía, de nuestro sometimiento a ti y de que por encima de todo tú actuarás en tu voluntad por tu fidelidad. Por lo tanto, Señor, hoy agradecemos, pero también tomamos ese impulso. Queremos tomar ese testigo. Queremos tomar, Señor, esa responsabilidad que tú nos llamas a realizar. Queremos servirte, Señor. Que tú seas el centro de nuestra vida. Queremos honrarte en la forma en la que vivimos, siendo conscientes de que lo hacemos bajo la perspectiva de someternos a ti. Y queremos también, Señor, transmitir esto que vivimos, tu verdad en nosotros, el haber experimentado tu salvación, transmitirla a las siguientes generaciones, a aquellos que nos rodean. Así que aquí estamos, Señor, delante de ti, sometiéndonos a ti y tomando conciencia de que todo esto es por tu misericordia, por tu favor, tu gracia, operando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estos 72 años, pero gracias por todo lo que aún ha de venir. Gracias, Señor, por tu inmenso amor por cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que es donde mejor podemos estar. No hay otro lugar fuera de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma impulso. Toma impulso. Se lo puedes decir a tu hermano. Toma impulso.
más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas